La hiperplasia prostática benigna se define como un aumento benigno no canceroso del tamaño de las glándulas prostáticas producida por un crecimiento de nuevas células, es decir, hay tanto una hipertrofia como una hiperplasia de la célula. En cuanto a la incidencia de la hiperplasia prostática benigna, esta es una de las enfermedades más frecuentes que afecta a los varones ancianos y que puede producir síntomas del tracto urinario inferior. La hiperplasia prostática benigna suele afectar al 51% de los varones en edades comprendidas de los 60 a los 69 años y al 75 al 90% de los varones en la octava década de la vida. En cuanto a las causas de la hiperplasia prostática, aquí vamos a evaluar la edad del paciente, si éste tiene alguna predisposición genética para desarrollar la hiperplasia prostática, síndromes metabólicos, la hipertensión arterial, si es diabético y si éste sufre de estreñimiento. Teorías implicadas en el desarrollo de la hiperplasia prostática. Tenemos la edad. Como ya se mencionó previamente, la edad representa el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la hiperplasia prostática y por tanto en los ESTUP. Durante el envejecimiento se produce interferencia de las vías de los factores de crecimiento, generando un proceso de remodelación tisular que conlleva crecimiento prostático. El aumento de la actividad nerviosa simpática en una porción sustancial de la próstata está conformada por músculo liso y se cree que posee propiedades contráctiles similares a otros órganos con este tipo de músculo. Por lo tanto, se han reportado que el sistema nervioso adrenérgico regula el tono muscular liso, siendo el subtipo alfa 1A al adrenoreceptor más común representante en el tejido prostático y el encargado de mediar la tensión activa. Las alteraciones hormonales también están implicadas en el desarrollo de la hiperplasia prostática, pues las enzimas esteroideas 5-alfa reductasa 2, la cual está unida a la membrana nuclear, convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es el principal andrógeno en la próstata, correspondiente al 90% de los andrógenos prostáticos totales. El síndrome metabólico se describe como un conjunto de múltiples anormalidades metabólicas, incluyendo la obesidad central, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Estos también son causas secundarias de lo que es el desarrollo de la hiperplasia prostática en hombres. En la hiperplasia prostática, el aumento del tamaño suele ser a expensas de la zona de transición de la próstata. Los síntomas están causados por dos mecanismos, la obstrucción mecánica y la obstrucción dinámica. En el estadio inicial hay una obstrucción a nivel del cuello vesical y de la uretra prostática que va a dificultar la salida de orina, por lo que se produce una hipertrofia del músculo destrusor de la vejiga como mecanismo compensador, siendo la consecuencia de una disminución de la capacidad de reservorio. En este estadio dominan los síntomas obstructivos y en una segunda fase el destructor no es capaz de vencer la obstrucción, pudiendo aparecer retención de orina, aparece hipersensibilidad vesical y se manifiestan los síntomas irritativos. En la fase más avanzada la retención de orina es crónica y se pierde la capacidad contráctil, apareciendo así la retención aguda de orina y la incontinencia urinaria secundaria a la micción por rebosamiento con riesgo de infección e incluso la insuficiencia renal. Bien, la clínica de la hiperplasia benigna se va a caracterizar principalmente porque va a existir un aumento en las ganas de orinar, principalmente durante la noche. El paciente va a referir grandes esfuerzos a la hora de iniciar la micción y durante la salida de la orina. Estos síntomas se van a clasificar en síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Entre los síntomas obstructivos vamos a tener un vaciado incompleto, una micción intermitente o prolongada de la orina, va a existir un menor calibre y fuerza del chorro de orina y va a presentar el paciente disuria. Vamos a encontrar goteo postmiccional, retención de orina y también un retraso en el inicio de la micción. Entre los signos o síntomas irritativos vamos a encontrar que va a existir polaquiuria diurna y nocturna, vamos a encontrar incontinencia, vamos a encontrar que el paciente va a tener dolor vesical o suprapúbico y un síntoma signo muy importante, el cual es la nicturia. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la escala internacional de síntomas prostáticos. Esta escala es una principal herramienta para realizar el diagnóstico de la hiperplasia benigna. Este es un cuestionario que está basado en 8 preguntas con una numeración de 0 a 5, donde 0 es muy bien y 5 es muy malo, y va relacionado a la forma en la que orina el paciente. Tiene una primera pregunta que está relacionada si hay micción completa o incompleta, una segunda pregunta que está relacionada con la frecuencia, una tercera pregunta relacionada con la intermitencia, una cuarta pregunta relacionada con la urgencia, una quinta relacionada con los síntomas obstructivos para evaluar si el chorro es débil o no,
Una sexta pregunta: para síndromes obstructivos, el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para iniciar la micción. Una séptima pregunta que va a evaluar el número de veces que se para a orinar en la noche, es decir, la nicturia. Y va a incluir también una octava pregunta que está relacionada con la calidad de vida, sin embargo, esta no va a entrar dentro del puntaje. Entonces tenemos que en puntajes de 0 a 7 vamos a decir que el paciente tiene síntomas leves, entre 8 a 19 vamos a encontrar síntomas moderados y entre 20 a 35 vamos a encontrar síntomas severos. Bien, ahora vamos a hablar de la PSA, la cual es la proteína prostática. Esta es una proteína producida exclusivamente por las células de la próstata que se puede detectar en la sangre de todos los hombres, y con el paso de los años la próstata va creciendo y comienza esta hiperplasia benigna. Con este crecimiento benigno, esta PSA también va aumentando lentamente. Su valor normal está considerado por debajo de 4 nanogramos por mililitro. Sin embargo, varía con la edad, como ya lo comenté. Tenemos que en pacientes de 40 a 49 años se va a encontrar menor a 2.5, entre 50 y 59 se va a encontrar por debajo de 3.5 nanogramos por mililitro, entre 60 y 69 vamos a encontrar menor de 4 y entre 70 y 79 vamos a encontrar menor a 6.5. Bien, ahora vamos a hablar del tacto rectal. Este es muy importante debido a que mediante él el médico suele poder determinar si la próstata está aumentada de tamaño, y esta evaluación irá encaminada a descartar la presencia de lesiones sospechosas de malignidad. Esta debe incluir la valoración de la sensibilidad, del tamaño, de la consistencia, de sus límites y de la movilidad de la próstata. Para ello, el médico debe introducir el dedo recto o un dedo protegido con un guante lubricado, palpando las paredes rectales para detectar posibles lesiones ocupantes del espacio. La palpación de la próstata siempre debe ser indolora. Su tamaño aproximado es de 3 centímetros de diámetro y la consistencia debe ser similar a la eminencia tenar cuando el pulgar se opone al meñique, así lo describe la literatura. Y los límites deben estar conservados y bien definidos, así como el surco medio, que solo desaparece en grandes adenomas. Una superficie irregular, un aumento de la consistencia, la existencia de nódulos o unos límites mal definidos sugieren patologías de carácter benigno que van a obligar a la derivación del paciente. Buenas tardes, mi nombre es María Martínez y voy a hablar acerca del tratamiento médico actualizado de la hiperplasia prostática benigna. Los pacientes masculinos con síndrome obstructivo urinario bajo podrán ser candidatos a un manejo expectante, siempre y cuando exista una evaluación periódica de los pacientes con un protocolo de vigilancia activa que incluya la medición del residuo posmiccional o RPM, la evaluación de la severidad de los síntomas, una educación sobre la condición al paciente y descartar siempre una causa oncológica, así como también brindar asesoría sobre los hábitos de vida saludable. Este control, esta vigilancia debe hacerse cada 3, 6 y 12 meses y posteriormente de manera anual si no hay cambios. La tasa del fracaso de este tratamiento expectante es del 21% y por supuesto no siempre es apto para todos los pacientes, por lo que se pasa a un tratamiento farmacológico. Por supuesto, esta terapia conservadora no aplica para todos los pacientes y tiene una tasa de fracaso de aproximadamente un 21%. Allí es que se pasa al tratamiento farmacológico, que consiste de primera línea en los antagonistas de los alfa-1 adrenoreceptores. Estos son de primera línea para aquellos pacientes con síndrome obstructivo urinario bajo moderado, ya que estos fármacos tienen un inicio rápido, una acción rápida, tienen buena eficacia y sin embargo tienen baja prevalencia de efectos adversos. Como mecanismo relajan el músculo liso prostático, facilitan la micción y disminuyen la resistencia uretral, sin reducir la contractilidad del músculo detrusor de la vejiga. Todos estos bloqueadores alfa-1 tienen una eficacia similar y reducen la escala internacional de síntomas prostáticos o IPSS en un 30 a 40%. A la vez incrementan el flujo urinario máximo en un 20 a 25%. Segunda línea farmacológica tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa como el dutasteride y el finasteride. Estos disminuyen la proliferación celular mediante la inhibición directa de las 5-alfa reductasas de 1 y 2 que convierten la testosterona en el tejido prostático. Los efectos clínicos de esta terapia farmacológica se observan a partir de los 6 meses y después de 2 o 4 años se dice que reducen el IPSS en aproximadamente un 15 a un 30%. Estos también disminuyen el volumen de la próstata de un 18 a un 28% y aumentan el flujo urinario máximo de 1.5 a 2.000 litros por segundo en estos pacientes con hiperplasia prostática benigna que cursan con obstrucción urinaria.
Además, estos fármacos reducen el riesgo a largo plazo, es decir, después de un año de retención urinaria aguda, así como reducen la necesidad de cirugía. Este tratamiento debe considerarse en hombres con síndrome obstructivo urinario bajo, que estén en fase moderada a severa y que tengan una próstata agrandada de más de 40 mililitros de volumen o una concentración elevada de antígeno prostático específico de más de 1.4 a 1.6 nanogramos sobre mililitros. Debido a que este es un fármaco de un inicio de acción lento, no es adecuado para un uso a corto plazo. En terapia farmacológica de la HPV también tenemos a los antimuscarínicos, que estos se prescriben para el tratamiento de pacientes con urgencia e incontinencia urinaria de urgencia que están ocasionados por una hiperactividad vesical secundaria a una obstrucción del conducto urinario de salida. Estos medicamentos, a pesar de que se descontinuaron por su alta tasa de retención urinaria, pueden indicarse en combinación con otros fármacos. Otra de las opciones de terapia farmacológica para la HPV son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Este medicamento, a una dosis óptima de 5 miligramos por día, está indicado en el tratamiento de síntomas moderados y graves con o sin disfunción eréctil. Se ha evidenciado que este disminuye los síntomas de almacenamiento, de vaciamiento y mejora la calidad de vida, disminuyendo el IPSS de un 17 a un 37%. Sin embargo, este fármaco produce muchos efectos adversos. Otra de las terapias es la fitoterapia, que actualmente se evalúa el uso de ella para disminuir los síntomas de pacientes con una hiperplasia prostática benigna. Su mecanismo de acción se dice que es la inhibición no competitiva de los inhibidores 1 y 2 de la 5-alfa reductasa, y además se considera a esta terapia como antiedematoso, antiestrogénico y antiinflamatorio. El tratamiento quirúrgico para la hiperplasia prostática benigna se consta de varios tipos de cirugía, como son la resección transuretral de la próstata, la incisión transuretral de la próstata, la prostatectomía abierta y el tratamiento con láser. Esto una vez que los fármacos son ineficaces ante el tratamiento y puede, por lo tanto, llevar a cabo una intervención quirúrgica, donde la cirugía es la opción que proporciona el mejor control de la sintomatología del paciente, pero puede causar complicaciones. Se habla de que la resección transuretral y la incisión transuretral de la próstata son eficaces, sobre todo en los tratamientos de sintomatología de moderados a severos en aquellas obstrucciones urinarias inferiores. En el tratamiento quirúrgico se habla también de los riesgos, donde tenemos que el riesgo de la resección transuretral prostática son la disfunción eréctil, la incontinencia, el sangrado, la estenosis uretral, la perforación de la cápsula prostática, y el de la incisión transuretral de la próstata, una eyaculación retrógrada. Se habla que la prostatectomía abierta, su riesgo es que sea suprapúbica o retropúbica. Dentro del tratamiento con láser, que sea electrovaporización de la uretra, la hipertermia, entre otras. El tratamiento quirúrgico tiene sus indicaciones absolutas, y estas son retención urinaria refractaria, cálculos vesicales por hiperplasia prostática benigna, macrohematuria recurrente, insuficiencia renal por hiperplasia prostática benigna, el cual es diagnosticado con urea y creatinina, donde la prueba de la función renal son parte para este diagnóstico. Mi nombre es Stephanie Rodríguez y a continuación voy a estar hablándoles acerca del cáncer de próstata. La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino y está localizado justo debajo de la vejiga y delante del recto. Su tamaño es como el de una nuez, así como vemos en la imagen, y rodea la porción proximal de la uretra, denominándose así esta porción la uretra prostática, por esta misma ubicación. El tamaño normal de la próstata es de 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y 2 centímetros de espesor. Pero, ¿qué es en sí el cáncer de próstata? Es una alteración en el crecimiento y el desarrollo de las células de la próstata, ocasionando que se magnificen y se multipliquen sin control, formando tumores. ¿Cuál es su incidencia? En el mundo, 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata. Para el año 2023, la Sociedad Americana contra el Cáncer calcula que en los Estados Unidos se diagnosticarán alrededor de 300.000 casos nuevos de cáncer de próstata. Y según el último estudio de los pronósticos de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela, para el año 2021, fue realizado este estudio, el cáncer de próstata ocupó el primer lugar por mortalidad y por incidencia, con alrededor de 8.277 casos nuevos. Ahora vamos a estudiar la estructura y la histología. La estructura, tenemos que la próstata anatómicamente está compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Los lóbulos izquierdo y derecho están separados anteriormente por el istmo y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende sobre la línea media de la cara posterior de la próstata.
En cuanto a la histología, para su mejor estudio se dividió en 3 zonas. La zona central, que se conforma por las glándulas submucosas periuretrales, es la más resistente a carcinomas e inflamación. La zona de transición o transicional está formada por las glándulas mucosas periuretrales. En esta zona se desarrolla la hiperplasia prostática benigna. Y la zona periférica, que es la de mayor tamaño, esta se compone por las glándulas prostáticas principales. Esta zona es susceptible a inflamación y cáncer, además de ser la zona que se examina durante el examen rectal digital o lo que conocemos como el tacto rectal. Cabe destacar que la principal función de estas glándulas prostáticas es la de producir el líquido prostático. Este es un líquido blanco que contiene moléculas necesarias para la activación y nutrición de las células espermáticas. Además, este fluido prostático contiene el antígeno prostático específico, un marcador clínico significativo cuyo valor aumenta usualmente ante la presencia de inflamación o cáncer prostático. Ok. Entonces, los tumores prostáticos más frecuentes son los adenocarcinomas, tumores provenientes de estas mismas glándulas prostáticas ya descritas. Gleason, o el sistema de puntuación de Gleason, se refiere a cómo se ven las células cancerosas de la próstata y qué tanta probabilidad existe de que el cáncer avance y se disemine. El primer paso para determinar el grado de Gleason es conocer la puntuación de Gleason. Esta la vamos a determinar observando las células bajo un microscopio. Allí se le asigna un número o grado a las células de cáncer en la próstata del 1 al 5, teniendo en cuenta un extremo de totalmente diferenciada a pobremente o nulamente diferenciadas. La puntuación de Gleason se determina añadiendo los 2 grados más comunes. Un ejemplo sería que encontremos células de grado 3 y de grado 4 y te den una puntuación de Gleason sumando de 7 puntos. Se creó un sistema de 5 grupos de grados para tener una mejor manera de describir cómo se comportará un cáncer. Y es que también con solo la puntuación de Gleason existían varios errores diagnósticos o mayor riesgo de confusión. Por lo tanto, se crean estos 5 grupos de grados que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que existen estos 5. El grado 1 es una puntuación de Gleason 6 o menos y significa que estamos ante un cáncer de bajo grado. Un Gleason de grado 2 es una puntuación Gleason de 7, pero 3 más 4. O sea, que encontramos células de grado 3 y grado 4. Y es un cáncer de mediano grado, a diferencia de un Gleason de grado 3, que también es de puntuación 7, pero con una relación 4-3. Y es un cáncer ya de mediano grado. Así el grado 4 y el grado 5, que es una puntuación de Gleason de 9 a 10 y es un cáncer de grado alto. Y así como vemos ahí en la imagen, de bien diferenciado a pobremente diferenciado o anaplásico. ¿Cuándo está indicado hacer una biopsia de próstata? Cuando los niveles elevados de antígeno prostático específico se presentan en un examen diagnóstico. Pues. Entonces tenemos que el valor normal de este antígeno prostático es de 4.0 nanogramos por mililitro en sangre. O sea, ya con niveles elevados ya estamos ante un criterio de hacer una biopsia prostática. El tacto transrectal patológico es aquel donde vamos a encontrar nódulos o irregularidades en la superficie, aumento de la consistencia en una porción de la próstata o de manera difusa, lo que conocemos como una próstata de consistencia pétrea, también alteración en los bordes de la glándula. Y también cuando encontremos una resonancia magnética multiparamétrica patológica. La metástasis del cáncer de próstata ocurre en las células cuando se separan del tumor de la próstata. Las células cancerinas pueden desplazarse a través del sistema linfático o del torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo. Dicha metástasis de próstata puede ocurrir con mayor frecuencia en las siguientes partes del cuerpo: huesos, ganglios linfáticos, pulmones e hígado. Pero en menor frecuencia o en sitios menos comunes, la metástasis puede ocurrir en los siguientes órganos, como las glándulas suprarrenales, el cerebro, los riñones, músculos, páncreas, glándulas salivales y el estadios del SEA de próstata. En primer lugar tenemos al TX, que es un tumor primario que no puede ser evaluado. El T0, que no hay evidencia del tumor primario. El T1, el tumor primario no es clínicamente aparente, no visible, no palpable. El T1A, que es un tumor incidental en menos del 5% del tejido prostático resecado. En el T1B, el tumor incidental es en más del 5% del tejido prostático resecado. En el T1C, el tumor es identificado por biopsia con aguja por elevación del AP. En el T2, el tumor primario es confirmado a la próstata.
El T2A, que el tumor compromete menor del 50% de un lóbulo. El T2B, que el tumor compromete mayor al 50% del lóbulo. El T2C, que el tumor compromete a ambos lóbulos. En el T3, el tumor se extiende más allá de la cápsula prostática, va a haber invasión del ape prostático o la cápsula prostática y también es clasificado como T2. En el T3A va a haber extensión extracapsular unilateral o bilateral. En el T3B, el tumor compromete la vesícula seminal y en el T4 es un tumor fijo o que invade estructuras adyacentes diferentes a la vesícula seminal, bien sea cuello vesical, esfínter externo, recto, elevador del ano o la pared pélvica. Por último, tenemos la extensión a los ganglios linfáticos regionales. En el NX tenemos metástasis regionales no evaluables, en el N0 no hay metástasis regionales y en el N1 va a haber metástasis en uno o varios ganglios regionales. Luego tenemos la metástasis a distancia. En el MX va a haber metástasis a distancias no evaluables. En el M0 no hay metástasis a distancia. En el M1 metástasis a distancia. En el M1A va a haber metástasis a ganglios linfáticos no regionales. En el M1B a hueso y en el M1C a otro sitio. Continuando con el seminario, mi nombre es Andrea Villegas. Vamos a tener lo que es el tratamiento de una de próstata. El tratamiento del cáncer de próstata va a depender del tamaño y de la localización del tumor, si este se ha diseminado y también, muy importante, el estado de salud en general del hombre. En esta sección vamos a hablar sobre los tratamientos que son la norma de atención, los mejores tratamientos disponibles para este tipo de cáncer. Tenemos entonces lo que sería la vigilancia activa o lo que se llama también la espera vigilante para el cáncer en un estadio temprano. Si el cáncer de próstata está en un estadio temprano y crece lentamente y si el tratamiento del cáncer causaría más malestar que la propia enfermedad, en este caso la administraríamos. Un médico puede recomendar la espera vigilante, también llamada vigilancia activa o supervisión y espera. El cáncer se supervisa de cerca mediante pruebas del antígeno prostático como la PSA o mediante el tacto digital y la observación de los síntomas. El tratamiento comienza solo si el tumor muestra signos de volverse más agresivo y si este tiende a diseminarse, si causa dolor o obstruye las vías urinarias. El tratamiento puede utilizarse en pacientes mucho mayores, en aquellos con enfermedades graves o que ponen en riesgo la vida del paciente o en aquellos que desean retrasar un tratamiento activo por los posibles efectos secundarios. Entonces tenemos también lo que sería la cirugía. Esta se va a usar para tratar el cáncer antes de que se disemine más allá de la próstata. El tipo de cirugía va a depender de la enfermedad, del estado de salud general del hombre y de los otros factores como se los mencioné anteriormente. Dentro de la cirugía vamos a tener la prostatectomía radical, que también se conoce como cirugía a cielo abierto, la prostatectomía robótica o por vía laparoscópica, que se hace por varios orificios que se originan en el abdomen, que se realizan en el abdomen, la resección transuretral de la próstata y la criocirugía. En cuanto a la criocirugía, este procedimiento comúnmente se utiliza solo en estudios de investigación. La criocirugía, también llamada crioterapia o crioablación, es el congelamiento de las células cancerosas con una sonda de metal, la cual se va a insertar a través de una pequeña incisión en el área entre el recto y el escroto, la bolsa de la piel que contiene el testículo. La criocirugía puede ser útil para el cáncer en un estadio temprano y para los hombres que no pueden ser sometidos a una prostatectomía radical. También tenemos el tratamiento con radioterapia, en donde vamos a tener la radioterapia con haz externo, tenemos la radioterapia o intensidad modulada y tenemos la braquiterapia. Dentro de otros tratamientos vamos a tener lo que sería la terapia hormonal. Como el crecimiento del cáncer de próstata va a estar guiado por hormonas sexuales llamadas andrógenos, entonces la reducción de los niveles de estas hormonas nos va a ayudar a desacelerar el crecimiento del cáncer. El tratamiento hormonal también se llama terapia de ablación de crecimiento del cáncer. El tratamiento hormonal tradicionalmente la terapia hormonal se usaba hasta que ya no lograba controlarse el cáncer. Entonces se decía que el cáncer era refractario a las hormonas, que significa que la terapia hormonal ha dejado de actuar. Y se tenía en cuenta otras opciones de tratamiento, como en último caso para estadios más avanzados lo que sería la quimioterapia. Es un régimen, es un plan de quimioterapia, normalmente consiste en una cantidad específica de ciclos administrados en un plazo determinado. La quimioterapia se puede administrar tanto por vía oral o intravenosa y puede ayudar a los pacientes que tienen cáncer de próstata en estadio avanzado o refractario a las hormonas, es decir, que ya el tratamiento hormonal no les va a funcionar. Los efectos secundarios de la quimioterapia es importante siempre comunicarlo al paciente para que él esté al tanto de los beneficios y de las consecuencias de este tratamiento. Esto va a depender del paciente y de la dosis administrada, pero pueden incluir fatiga, riesgos de infección, náuseas, vómitos, la pérdida del apetito, diarrea, la pérdida del cabello. Estos efectos secundarios suelen desaparecer una vez que se finaliza el tratamiento con quimioterapia. Muchas gracias.